en lesión renal aguda, sin embargo, pues no es la mejor opción. Entonces, pues nos vamos a enfocar, esperemos nos alcance bien el tiempo y todo. ¿Va? Pues dentro del contenido, estos son los objetivos que revisé. Había más objetivos para revisar, había escenarios específicos en los cuales se tiene que revisar la terapia de sustitución renal, pero pues es muy extenso. Entonces, eso esperemos podamos abordarlo posteriormente. Y también la prescripción, solo les voy a dar las generalidades. Ya después la doctora Andy está buscando que se dé con el doctor Armando Vázquez ejercicios de prescripción de la terapia de sustitución renal. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar más en los principios que rigen esta terapia y pues entender, ¿no? Principalmente cómo funciona. Pues los objetivos principales son reconocer el momento de inicio de la terapia de sustitución renal, entender las distintas modalidades y generar o entender una prescripción de sustitución renal, ¿sale? Bueno, pues sabemos que la lesión renal aguda y la enfermedad renal crónica pues se han caracterizado a lo largo de todo este tiempo por disminución de la tasa de filtrado glomerular. Esto pues lleva a la pérdida de la capacidad de eliminar moléculas tóxicas que usualmente se eliminan por la orina y culmina en la acumulación de estas. Estas moléculas las denominan solutos urémicos de retención y pues cuando se encuentran químicamente activos las terminan denominando como toxinas urémicas. A final de cuentas, esto puede tener efectos negativos en funciones fisiológicas del ser humano y conllevar a múltiples trastornos. Actualmente existen más de 90 toxinas urémicas que se han categorizado de acuerdo a su peso molecular. La primera categoría, pues conocida como de bajo peso molecular, significa que pesan menos de 0.5 kilodaltons. Y un ejemplo de estas toxinas de bajo peso molecular son la creatinina y la urea. Las moléculas de tamaño mediano o medio, son aquellas que pesan alrededor de 0.5 hasta 6 kilodaltons y incluye algunos péptidos y proteínas. Y la última categoría que representa a toxinas urémicas, unidas fuertemente a proteínas, algunas mencionan de cadena larga. Estas moléculas pues también son solutos urémicos, ¿no? Bueno, son toxinas urémicas. Entonces, todo esto pues va a llevar a manifestaciones clínicas que se van a denominar en un síndrome, van a conjuntar un síndrome urémico, donde por definición es el deterioro de las funciones bioquímicas o fisiológicas en conjunto con la progresión de la enfermedad renal. Eh, Hay varios factores que pueden llevar a la producción o la presentación del síndrome urémico, como la acidemia metabólica, la sobrecarga de líquidos, acumulación de otros productos del catabolismo, incluso la desnutrición, desequilibrios hormonales y entre otras complicaciones, ¿no? Ya esos, cada quien pues lo tendría que revisar porque serían parte el metabolismo de las guanidinas, sobre todo la arginina, que deriva hacia las toxinas urémicas, ¿ok? Entonces, bueno, esto nada más es como una referencia, o sea, la historia de la terapia de sustitución renal, ¿mande? Sí. Ah, perdone. Entonces, desde 1960 nació la idea de la terapia de sustitución renal. Sin embargo, pues no se disponía de los elementos, y la tecnología necesaria para llevarla a cabo. La mayoría, de los pacientes, pues que presentaban cuadro de falla renal, bueno, en ese tiempo aún no se denominaba tal cual lesión renal aguda, eran manejados con diálisis peritoneal, la cual era más, pues como accesible, costo económica y porque no teníamos aún los insumos para generar, el proceso de la hemodiálisis, ¿no? Y
posteriormente a eso ya empezaron a hacer la hemodiálisis, pero aún no era tolerada por los pacientes, ¿no? En algunos escenarios. A partir de 1970 comenzaron a existir los primeros experimentos con ultrafiltración aislada y remoción de solutos por medio de convección, ya iniciando en la hemodiálisis. En 1977 se describió por primera vez la técnica de hemofiltración y en 1979 se diseñó posteriormente la hemofiltración venovenosa continua. Ahí empezaron a hacer experimentos de la terapia de sustitución lenta. Ya a partir de 1980 se empezaron a establecer las distintas modalidades que vamos a revisar de la terapia de sustitución renal. Y en el 2000 en adelante, pues ya se empezaron a implementar aparte otras terapias de soporte multiorgánico en estas terapias extracorpóreas. Entonces, las indicaciones de la terapia de sustitución renal como objetivo tienen mantener la homeostasis de líquidos, electrolitos, estado ácido-base, prevenir futuros insultos al riñón y permitir la recuperación del riñón. Aparte de eso, que podamos utilizar otro tipo de terapias o soportes sin limitaciones o complicaciones. Entonces, estas indicaciones que les estoy poniendo, o sea, son tanto en el contexto de enfermedad renal crónica que se convierte agudizada a lesión renal aguda, van a ver que son criterios pues absolutos para iniciar la terapia de sustitución renal. Y es algo que usualmente pues llegamos a ver en todos los servicios, incluso antes de llegar a terapia intensiva, ya sea medicina interna, urgencias, pues los pacientes van a debutar con estas manifestaciones y complicaciones que pues van a poner en riesgo la vida. Aquí se las pongo más a profundidad porque las indicaciones pues hay absolutas, hay relativas y hay ocasiones cuando la indicación del soporte renal no está muy claro. Sin embargo, pues se ha visto que cuando se llega a utilizar, pues sí disminuye tiempo de estancia en la terapia y disminuye la mortalidad. Entonces, absolutas, esto ya todos debemos de saber y conocer. Es pues hipercalemia refractaria, ya sea por presencia de un potasio sérico mayor a 6,5 que no responde a tratamiento médico, acidemia metabólica también severa, que no responde también a tratamiento y que se encuentre con un pH menor a 7,1. Hay otras referencias que dicen desde 7,2. No es mucha la diferencia. Sobrecarga de líquidos, que pues ya definitivamente el riñón no pueda soportar la eliminación de estos y la sobrecarga condicione otros grados de congestión, ya sea a nivel hemodinámico, pulmonar, y las complicaciones urémicas debido a los niveles elevados de urea en la sangre que produzcan pericarditis, hemorragia e incluso encefalopatía. La relativa, pues ya es dependiendo en conjunto con alguna absoluta que sea aplicable, y las de soporte renal es en seguimiento a, ¿no? También hay indicaciones no renales de tratamiento de sustitución renal. Las otras eran principalmente por causas renales. Las no renales, ya sea por falla cardíaca congestiva, el soporte hepático extracorpóreo, ya lo hemos visto en pacientes con falla hepática fulminante. El prisma no solo tiene la función de dar soporte al riñón, sino también dar soporte al hígado por medio de filtros. Bypass cardiopulmonar, hay muchos estudios que tienen valoración del paciente con cirugía cardíaca, es mi carrera. Y pacientes con distermias, tóxicos, porque hay intoxicación y sepsis, ¿no? Que también eso lo vemos muy seguido. Y aquí yo se los pongo, pues estos son los tipos de terapias de soporte renal, qué tóxicos pueden ser dializables en cada una de ellas, ¿no?
Bueno, entonces, una vez que nosotros ya sabemos o tenemos las indicaciones obvias principales para iniciar la terapia de sustitución renal, pues tenemos que valorar ciertas condiciones de nuestros pacientes, ¿no? Pues si están hemodinámicamente estables, el tiempo de anticoagulación que queremos tener, si fue una intoxicación, si el paciente tiene algún otro grado de falla orgánica, este, mm, que tenga deficiencia o, bueno, falla de accesos vasculares y tenga alguna valvulopatía. Todo eso, al momento de nosotros decir, bueno, mi paciente ya va a requerir una terapia de sustitución renal, entonces tenemos que valorar cuál es la terapia más adaptable para nuestro paciente. Entonces, este algoritmo que se me hizo muy bueno, ¿sí? Te desglosa hacia dónde tienes que ir y ya a partir de esas modalidades generales, o bueno, que ya sabes hacia dónde vas a ir, pues ya defines qué modalidad de cada una de esas vas a utilizar, que ahorita vamos a desglosar todavía más cada una de estas. Entonces, la evaluación médica del inicio de la terapia de sustitución renal debe de ser, nosotros al momento de decir, bueno, ¿cuánto tiempo va a durar y qué severidad tiene al momento de nuestra valoración? ¿Qué capacidad y demanda tenemos? Si el paciente se le hizo ya un test dinámico de estrés con furosemida y respondió o no respondió, que pues si ya estamos valorando terapia de sustitución oral, lo más seguro es que pues no haya respondido. ¿Qué potencial de recuperación tiene mi paciente? ¿Y qué efectos tiene la lesión renal a nivel de otros órganos? Una vez que nosotros chequemos esto, se debe de tomar una decisión en conjunto, tanto familiares como el equipo multidisciplinario, y ya una vez así, iniciar la terapia de sustitución renal, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros valoramos qué modalidad, dosis, accesos vasculares o acceso, ya sea en su momento peritoneal, qué grado de anticoagulación, cómo va a ser la transición, el ajuste de los fármacos que tenga y qué tipo de membrana vamos a utilizar. Cuando una vez se cumpla que el trastorno primario que haya llevado a la falla renal y tengamos recuperación de la función, pues podremos valorar el retiro de la terapia de sustitución renal. Entonces, aquí es cuando dicen o surge la duda, ¿no? ¿Cuándo inicio la terapia de sustitución renal? ¿De manera temprana o de manera, pues le dicen tardía, pero es en realidad cuando el paciente ya está presentando los problemas o los criterios para el inicio de la terapia, ¿no? Hay varios estudios importantes. Aquí es una tabla resumen sobre los estudios más importantes. La verdad es que en los cuatro no hubo mayor diferencia entre el inicio temprano y el inicio tardío. Solo en el estudio, el ley, van a ver que hubo cierto grado de diferencia, pero fue porque ellos iniciaron con terapia de sustitución renal lenta continua desde Cadigo 2, a diferencia de los demás. Porque los otros estudios hicieron como una mezcla de las modalidades entre ya si era intermitente, SLED o continua, y los que se basaron en pura continua fueron Elaine. Entonces, van a ver que eso fue el único efecto que lo que llevó, y aquí, pues, por ejemplo, ajá, la etapa, pues, pero aquí, si se fijan, ellos solo usaron terapia de sustitución renal lenta continua. Los demás se fueron a usar diferentes modos, diferentes modalidades. Entonces, eso son las diferencias que se observaron. Sin embargo, no hubo diferencias en la mortalidad o en la estancia. Este, y pues bueno, o sea, la recuperación fue variable en algunos de los estudios. En el Elaine fue donde hubo más porcentaje de recuperación y en los demás fue menor. Es lo que más se observó y son de los estudios que más
importancia han tenido hasta el momento. Entonces, bueno, ya entrando primero a hemodiálisis, esto es importante, ¿no? Em, bueno, yo creo que pues la mayoría de todos han utilizado o han colocado más bien catéteres de hemodiálisis, ¿no? Entonces, tenemos cierta variedad de catéteres. Tenemos catéteres Niágara, tenemos catéteres Majurcar, tenemos Permacat. También se llegan a utilizar las fístulas arteriovenosas si tiene el paciente fístula arteriovenosa. Pero bueno, para la terapia de reemplazo renal se consigue generalmente el uso de catéteres de gran calibre, que son los que menciono, que tienen 2 lúmenes para poder manejar estos flujos altos. Estos pues pueden colocarse en cualquier vena que sea lo suficientemente grande para suministrar los flujos necesarios. Y nosotros tenemos que tener sitios indicados para lograr colocarlos, ¿no? Bueno, las guías Cadigo del 2012 te dicen que el sitio que debes dejar casi al final es el subclavio porque es el sitio menos compresible para poder manejar una hemorragia en caso dado. Entonces, el orden que recomiendan ellos para poder instalar un catéter de terapia de sustitución renal es vena yugular interna derecha primero, luego venas femorales, luego vena yugular interna izquierda y hasta el final la vena subclavia. ¿Ok? Entonces, a partir de eso ya se pueden instalar los catéteres. El tunelizado, de preferencia, que es el Permacat, no usarlo a menos de que prevemos que el paciente va a durar más de 3 semanas con hemodiálisis. Ya que pues estos tienen una esponjita que a final de cuentas va a generar una especie de fibrosis y se va a quedar fijo en la parte subcutánea y pues no se ve tan necesario a menos de que crean que pues el paciente no va a recuperar función. Entonces, el funcionamiento del catéter, el funcionamiento adecuado del catéter es fundamental para conseguir un flujo adecuado para el circuito extracorpóreo y evitar las interrupciones del tratamiento. La posición óptima, pues ya saben, es a nivel de la aurícula derecha o en la unión entre la vena cava superior y la aurícula, ¿va? Y pues bueno, entonces de aquí vamos a pasar ya a los principios biofísicos. Entonces, esto es muy importante para que vayan comprendiendo cada uno de los principios. El primero que vamos a revisar, pues, es la difusión. Este proceso es en el cual se mueven los solutos de una zona de alta concentración a una zona de baja concentración. Todo esto a través de una membrana semipermeable, como ven aquí. ¿Sí? Entonces, aquí hay alta concentración, se van a mover a menor concentración por medio de esta membrana, ¿no? Este es el filtro, a final de cuentas. De aquí viene el flujo del paciente y por acá retorna, ¿ok? Entonces, los factores que llegan a influenciar la difusión son la concentración del gradiente y el flujo sanguíneo y el flujo dializante, ¿sale? Y también lo que llega a intervenir es el área de superficie de esta membrana. Entonces, la concentración del gradiente, conforme este incrementa, pues incrementa la capacidad de difusión. Y genera pues que se mueva de un compartimiento a otro. Entonces, esta difusión puede suceder en cualquiera de las modalidades, ya sea intermitente, híbrida o lenta. ¿Va? El flujo sanguíneo y el flujo dializante, cuando se incrementan, pues también van a generar mayor difusión. Y esto va a ser de manera proporcional hasta que lleguen a un punto donde es ya meseta, porque se igualan
ambas zonas de presiones. Y la superficie del área, pues de cada membrana puede ser diferente y tienen pues esta diferencia de capacidad. Por lo tanto, pues la difusión de moléculas puede ser eh, más que nada para moléculas pequeñas, porque la difusión es para moléculas pequeñas, de pequeño tamaño. Entonces, bueno, vamos a pasar. El siguiente sería convección. El convección es el proceso en el cual un soluto se mueve junto con el agua entre dos compartimentos y cambiar la concentración durante la transferencia, ¿sí? Estos solutos usualmente son de más grande tamaño que del poro de la membrana y por eso se requiere de una fuerza que es generada por el agua para movilizarse. Entonces, aquí, por ejemplo, pues, si observan, junto con lo que entra de agua, moviliza los solutos hacia el otro compartimento para generar su eliminación, ¿sale? De aquí tenemos la ultrafiltración, que es el proceso en el cual el agua se mueve entre los dos compartimentos debido al gradiente de presión de la membrana semipermeable. Y pues bueno, van a haber dos fuerzas que van a movilizar esta agua, tanto la presión hidrostática como la presión osmótica. ¿Ok? Simplemente es movilización de agua, la ultrafiltración, a final de cuentas. Y la adsorción, pues es la capacidad de la membrana de adherir todas estas moléculas y no soltarlas, ¿sale? Son características de estos filtros que vamos a llegar a revisar, que permiten incluso moléculas como productos de inflamación, productos de metabolismo, quedarse adheridos a esta membrana. Y pues bueno, aquí les pongo los tamaños de las moléculas para que vayan viendo el tamaño de cada una de esas y para el tipo de terapia que quisieran utilizar. Y bueno, estos conceptos son importantes. Entender qué es la hemodiálisis, o sea, yo sé que todos lo decimos, pero yo creo que no se ponen a analizarlo bien, ya que la hemodiálisis involucra que la sangre sea bombeada a través de un sistema extracorpóreo que contiene un dializador. El flujo sanguíneo, que sucede aquí, entra, ¿sí? Van a ver que aquí entra el dializador junto con el flujo sanguíneo, separa moléculas, termina saliendo como efluente y pues regresa lo demás al paciente, ¿no? Eso es lo que a final de cuentas busca ser la hemodiálisis. Entonces, pues separa pues la solución cristaloide que metemos de un compartimento a otro de la membrana semipermeable. Luego está la hemofiltración. La hemofiltración simplemente es barrido de agua prácticamente. Y la hemodiafiltración es la combinación, ¿sale? Bueno, la hemofiltración usa mucho la hemofiltración, usa la ultrafiltración y la hemodiálisis la convección, para que entiendan cuáles son los conceptos que van a gobernar a cada uno de ellos. Y la hemodiafiltración, pues va a ser la combinación de estos, ¿va? Entonces, de aquí, pues van a ver que tanto en hemodiálisis hay modalidades, pues ya sea intermitente, híbrida o continua, ¿no? Y se van a ramificar en distintos, pues igual, modalidades para los escenarios clínicos de los pacientes. Ahorita nos vamos a enfocar en la continua y en sus distintas modalidades. Vamos a mencionar un poco más después de la intermitente y de la SLED, ¿sale? Que son de las que hemos llegado a utilizar un poco más y ver. Bueno, entonces, SCUF, SCUF es la modalidad en la cual simplemente
En el Prisma, nosotros utilizamos para ultrafiltrar agua, literal. Nosotros tenemos el acceso venoso. Vamos a ver que hasta pasa a través de una bomba. El Prisma dispone de 6 bombas. Entonces, dependiendo de qué tipo de soluciones vamos a requerir o qué cantidad de modalidad para circuitos, vamos a ver qué tantas bombas llegamos a utilizar. En este caso se utilizan 3 bombas, que es la bomba para la bolsa pre, que ahorita vamos a ver un poco más de esto cuando hagamos la prescripción. Luego la bomba del flujo sanguíneo y la bomba del efluente. A final de cuentas, lo único que va a buscar es ultrafiltrar agua o líquido. La hemofiltración venovenosa continua, aquí lo que busca es eliminar líquido y moléculas de pequeño y mediano tamaño a través de convección y ultrafiltración, utilizando soluciones de reemplazo. Estas soluciones de reemplazo son soluciones que tienen ya sea a base de lactato o a base de bicarbonato. Las soluciones de reemplazo a base de lactato, si el paciente está metabólicamente muy dañado, o sea, muy acidótico así, pues simplemente lo que podemos lograr es perpetuar más este estado, porque uno esperaría que genere la conversión de lactato a bicarbonato, porque ese es el objetivo. Sin embargo, pues sí puede perpetuarse. Entonces, usualmente utilizamos soluciones con más bicarbonato. Entonces, van a ver que aquí, perdón, utiliza igual 3 bombas, que es la bomba de flujo sanguíneo, la bomba del efluente y la bomba del reemplazo. Entra la solución de reemplazo junto con el flujo sanguíneo hacia el filtro, ¿sí? De modo que una vez que se hace la eliminación del líquido y la eliminación de las moléculas, se genera el efluente, que es, por así decirlo, pues el agua sucia o los desechos, ¿sí? Y regresa todo lo demás hacia el paciente. Y luego está la hemodiálisis venovenosa continua, que igual va a utilizar el mecanismo de difusión, va a ultrafiltrar, elimina líquidos de manera segura, moléculas de pequeño tamaño, y aquí usa en vez de una solución de sustitución, una solución dializante. Y aquí está la combinación. Esta, por ejemplo, usa 4 bombas, que es usualmente la modalidad que pues yo he más visto que hemos utilizado en el área de terapia intensiva. Yo les he preguntado a los nefrólogos por qué utilizan esta modalidad. En realidad, por ejemplo, cuando hemos tenido pacientes con sobrecarga, ¿por qué no usar SCUF nada más? Una de las cuestiones es que primero es costos, porque si el paciente en algún momento comienza a tener elevación de azuados o tiene mayor producción de toxinas urémicas, pues el circuito del SCUF y el filtro y todo, pues no le va a funcionar. Entonces lo que buscan es que si en dado caso llegara a ser necesario, eh, pues ya con esto ya tiene disponible el tratamiento al momento. Yo lo he buscado y pues la verdad, o sea, menos de que pues sí tengamos indicios, pues sería utilizarlo, pero pues si no para eso, O sea, si no lo ofrece, o sea, cuando aprendes el prisma, tú le tienes que poner la modalidad sí, de terapia. Entonces, si tú de repente el paciente se pone, no sé, empieza con pues con acidemia una fiebre metabólica, metabólica, exacto, sí, entonces tendrías que volver literal, aprender a pagar el sí, prisma. tienes que Entonces, quitar por todo, eso siempre se pone hemodiafiltración. sí, Porque si nada más lo quieres filtrar, pues puedes nada más filtrar y ya no tienes que aprender a apagar la máquina. sí, Y del SCUF, pues, no sé, digo, la verdad es que no dio tiempo que le dijera al doctor usar más, pero pues sí la han utilizado, pero menos, porque por lo regular no son pacientes puros, ¿no? sí, Que solo, si a lo mejor tuvieron nada más fallas alguna cardíacas, falla cardíaca, sí, exacto, pues ahí así.
De hecho, solo una vez he visto aquí. Estas sobrecarga, hay gente antes que sean las cuestiones metabólicas superiores, siempre tienen algo de, no es como dijiste, no son puros. Sí, no son puros. Entonces, pues sí, definitivamente es la modalidad que más utilizamos, es la modalidad que más va a cubrir todos los problemas que presenta el paciente. Y pues sí es importante entenderlo, ¿no? Entonces, entra el flujo sanguíneo a través de la bomba, entra la solución de sustitución, junto con el flujo sanguíneo, la solución de alisante entra al filtro. Estas pues generan los efectos de eliminación de solutos y de agua y se va hacia el efluente con la finalidad de ir en retorno hacia el paciente, ¿va? Entonces, también se puede llegar a utilizar filtros pre y post, que pues aquí les pongo las ventajas. Esta referencia la saqué de Baxter, en donde los comentaban que lo que hace de las ventajas en la pre es reducir, prolonga la vida del filtro, reduce la aparición de incluso coágulos durante la terapia de sustitución. Lo que sí es que va a disminuir el hematocrito, pues, también que eso es uno de los factores que ahorita vamos a ver, es importante ante el cálculo. Eh, permite, toma para que lo repartas, ¿no? Permite incrementar el flujo sanguíneo en caso dado. Y pues bueno, cuando se coloca postdilución, incrementa pues la necesidad de anticoagulante, ¿no? Y menos solución va a ser requerida. Entonces, tenemos variedad de filtros disponibles. Estos son solo algunos ejemplos. Hay más. Está el ST150. Están los filtros de absorción por resina, que esos también funcionan incluso para soporte hepático extracorpóreo. Entonces, aquí, por ejemplo, les pongo pues, los más famosos que han de conocer ustedes son tanto el CytoSorb como el Oxiris. Entonces, el tipo de membrana, pues es diferente, van a tener objetivos diferentes. Si van a manejar mediadores inflamatorios, o endotoxinas, como el Oxiris, que lo llevamos a utilizar más en tiempos de sepsis, cuando están bien prendidos los pacientes. Su mecanismo de eliminación, pues va a ser por absorción, las moléculas se van a pegar directo al filtro o a la membrana. Y solo el Oxiris se ha descrito que tiene la función para terapia de sustitución renal y el TPE. Bueno, y el ST150 también creo que ese me faltó comentárselos. Entonces, hay ensayos clínicos, hay unos de Baxter, hay otros de las mismas marcas de los filtros. Pero bueno, entonces han visto que pues sí se asocian a mejor supervivencia y disminución de la mortalidad. Y bueno, también es importante saber qué contiene cada una de las bolsas, ¿no? Y qué tipos de bolsas tenemos, porque luego te dicen, indícale una bolsa 0 potasio, 3,5 de calcio. Ok, pero ¿qué tienen, no? Eso es importante saber. Hay fórmulas libres de calcio y con calcio. Y las de calcio, pues también van a tener potasio, van a tener otros electrolitos, bicarbonato, va a haber con o sin lactato. Y pues todas van a utilizar, bueno, no todas, pero algunas van a utilizar glucosa y la osmolaridad va a variar. Perdón. Y otra de las cuestiones más importantes también es la anticoagulación. Si bien yo casi no he visto que usen citrato, aquí. Hay unos que sí, pero otros que no he visto que le indiquen tanto citrato al prisma. Pero sí es importante reconocer
cuándo se debe de utilizar y qué anticoagulación utilizar. Tenemos que saber si el paciente tiene falla hepática o no tiene falla hepática para poder utilizar la anticoagulación. Entonces, si ocupan esta tablita, ahorita yo se las paso, o sea, para que las tengan, o sea, es que veo que están tomando fotos, pero para que las tengan bien, ¿sale? Entonces, en base de si tiene falla hepática o no, vamos a ver si utilizamos que este es el citrato, ¿sale? O algún otro tipo de anticoagulante, y aquí les pongo pues las dosis que se recomiendan utilizar, ¿va? Este es de un manual de cuidados intensivos en nefrología. El citrato, como ven aquí, se va a colocar al inicio del filtro, una vez que, perdón, al inicio, al final bueno, en el filtro, al final del filtro, para poder evitar que se coagule el mismo filtro. Y dependiendo del flujo sanguíneo, la dosis o el porcentaje de citrato de calcio que vamos a requerir utilizar por mililitro hora, ¿sale? Entonces, eso es muy importante. Y pues bueno, no sé si allí en observatorio esta Victoria les sacó copias a unas hojitas. Bueno, aquí yo ya les repartí a todos estas hojitas para generar la prescripción. La verdad es que Baxter me ayudó y me dio un blog para generar la prescripción de la terapia sustitucional. Ay, con Primero, razón. ¿mandé? Alvarito, sí fuiste comprado por Baxter, ya vi que los estudios de Baxter, ya vi que te están ayudando. Muy No bien. tengo conflictos de interés, doctor. Ya te vi Tenía que te Lo voy a ir a compraron. Europa gracias a Baxter. No leí Y me dieron unos boletos a Alemania, ya, muy bien. No, la verdad es que me acerqué a ellos y les pedí esto para poder hacer la prescripción. O sea, no soy el experto, pero ya lo estudié en todo. Eh, Espero que cuando hagamos los ejercicios, pues podamos afinar más esto, ¿no? Pero de lo importante aquí es conocer esto, que es como una receta para generar la prescripción de la terapia sustitucional. Entonces, lo primordial es primero saber el peso y el hematocrito del paciente, el último que tengamos disponible para generar toda la prescripción. Entonces, de ahí vamos a calcular la dosis total del efluente, que algunos la conocerán como unidades Ronco. Primero se realiza el cálculo según las recomendaciones internacionales. Debido a que a veces pueden generarse interrupciones de la terapia sustitucional, las guías CADIGO te dicen que lo ideal sea de 20 a 25 mililitros por kilogramo por hora. Pero hay recomendaciones que dicen que por las interrupciones que se llegan a generar podemos subirnos de 25 a 30 mililitros. Lo estandarizado es de 20 a 25, ¿sale? Eso es lo que está descrito. Entonces, para nosotros estar calculando en base al peso, cuánto va a requerir. Van a ver que aquí les puse la fórmula. El total del efluente que nosotros tengamos de esa hora lo tenemos que dividir entre, que es el flujo dializante, el ultrafiltrado, el flujo post y el flujo pre, ¿sale? Que son todos estos. Una vez pero es que ahorita vamos a llegar a la división de todos esos, vamos a calcular el flujo sanguíneo y el flujo plasmático, ¿sale? El flujo sanguíneo, van a ver, ahí, creo que ahí viene en una de sus hojitas, va a ir en relación al peso del paciente, porque ahí les dice que va de 100 a 200, y aquí yo se los pongo como es, ¿no? Si el paciente pesa de 50 a 69 kilos, van a ser 100 mililitros. Si el paciente pesa de 70 a 99, 150, y si es mayor a 100, va a ser 200, ¿sale? En mi caso, por ejemplo, si fuera yo, pues sí, tendría que ser 200 mililitros de flujo sanguíneo. Y el flujo plasmático va a ser el flujo sanguíneo por 60
Y 1 menos el hematocrito, eso es en decimal porque se expresa en porcentaje, ¿sí? Y lo multiplican todo junto para sacar el flujo plasmático, ¿ok? No sé si hasta aquí tengan dudas. Bueno, posteriormente nos vamos a abocar a calcular el flujo de extracción, ¿sí? Es principalmente pues es todo ese exceso de líquidos que creamos que tiene pues el paciente para tratar de ver en qué fase de volemia está, ¿no? Si está en la fase de rescate, pues no le vamos a extraer prácticamente nada. Si está en una fase de optimización o si está en una fase de estabilización o de destete, pues dependiendo de eso nosotros vamos a ajustar el ultrafiltrado. Que aquí pues el ultrafiltrado ustedes lo pueden poner inicial de 20 a 50 mililitros por hora y de ahí ustedes se pueden bajar o subir conforme la tolerancia del paciente, ¿sale? Eso es importante. Y luego está, ¿cuál sigue? Ah, el flujo QR, el prebomba. Tanto el prebomba como el posbomba, aquí les pongo que nos recomiendan las guías y la literatura que sea alrededor del 80% y el 20%, ¿no? Para lograr generar una fracción de filtración del 25%, que sería lo ideal. Entonces, el flujo pre va a representar ese 80% del flujo convectivo máximo y el flujo post, el 20% del flujo convectivo máximo que nosotros le vamos a estar dando, ¿no? Eh, con base en eso, con base en eso van a hacer el cálculo, ¿sale? Entonces, la verdad es que no les puse el ejercicio porque pues íbamos a tardar mucho, o sea, pero traten de que hagamos, ya con las hojas, o sea, podemos empezar a hacer ejercicios en el grupo para que podamos identificar o hacer los cálculos, ¿no? Luego sigue elegir la modalidad de terapia, si vamos a utilizar hemodiafiltración venosa continua, SCUF, hemofiltración o hemodiálisis nada más. Seleccionar el tipo de filtro y seleccionar las bolsas que vamos a utilizar. Por eso van a ver que siempre al momento de que hacen la prescripción y las indicaciones, los tratantes ponen todos los parámetros, ¿no? Entonces, para que entiendan, y luego ustedes lo anoten, hagan la sumatoria y vean cuántas unidades ronco le pusieron al paciente de fluente. ¿Va? ¿Dudas? Muchas. Sí, no, sí, sí, ya, eso lo voy a ver con el doctor para que podamos hacer ejercicios en diferentes escenarios. Así ahorita no se apuren, más bien se apúrense más bien a entender como la base de, de los tipos ¿cómo se llama? De convección, difusión, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, entonces, eso ya fue Prisma. Ahorita ya nada más les voy a hablar de tanto de hemodiálisis intermitente como de SLED, ¿no? Entonces, hemodiálisis intermitente la hemos visto también todos, creo que es lo que más predomina a lo mejor en otros hospitales que no disponen de terapia continua lenta. Es una modalidad que requiere altos flujos, tanto sanguíneo como dializante, porque, por ejemplo, aquí nosotros le programamos dializantes bajos, pero, por ejemplo, aquí programamos desde 500 hasta 800 mililitros minuto, ¿sí? Entonces, imagínense si la terapia va a durar 3 horas, ¿cuánto le estamos pues movilizando al paciente? Por eso a veces los que están hemodinámicamente inestables, pues nunca la van a tolerar debido a los altos flujos que se requieren, ¿sale?
usualmente eliminan por difusión, solo se encargan de moléculas de pequeño tamaño y pues va a depender también del filtro que se utilice. Y pues va a variar, o sea, va a variar dependiendo del tipo o la prescripción, pero usualmente va de 3 a 7 horas, perdón, de 3 a 6 horas, y los esquemas pues son alternantes en los días, pueden ser de 3 hasta 7 sesiones a la semana. Y la SLED, que es una terapia híbrida, a final de cuentas, tiene una duración hasta de 12 horas. Puede combinar ventajas de la lenta con la intermitente. Pues las tasas de flujo sanguíneo que manipulan son de 200 a 300 mililitros minuto. Del dializante es menor, de 100 a 300 a la intermitente. Puedes utilizar máquinas de hemodiálisis convencionales. Y aquí pues les pongo las ventajas y desventajas. Pues una es que si el paciente pues no te tolera la intermitente, puedes mejorar un poco esa cuestión en la estabilidad hemodinámica, pues el aclaramiento de solutos, la flexibilidad de horarios que ustedes puedan manipular, menor necesidad de anticoagulación y pues equipos menos costosos. El problema es que no todos pues sí, no todo el personal está capacitado para manejarlo. Requiere de plantas de tratamiento de agua que suministren todo eso que se va a dializar. Y pues bueno, hay mucha discrepancia en la cuestión de si está inestable o no estable, pero en lo que yo encontré es que pues, si el paciente llega a tolerarlo, pues es una terapia adecuada. Lo que sí es que pues el paciente puede cursar con este síndrome postdialítico, que puede generar mayor edema cerebral. Tanto en la modalidad intermitente como en la SLED se puede presentar. Es una complicación. Entonces, de estas son las complicaciones más generales de la hemodiálisis. Sangrados, hipotensión, crisis hipertensiva, dolor precordial, fiebre, infección de catéter, de las cuales pues hay que estar al pendiente y revisar completamente. Bueno, sigue diálisis peritoneal. Ya esto es muchas generalidades porque adentrarnos más a diálisis peritoneal, ahorita no lo vemos tanto, pues sería robar un poco de tiempo. Todos hemos visto a alguien que se ha dializado con el peritoneo. Final de cuentas, aquí lo que requieren pues es que tenga un abdomen viable para poder em, generar este movimiento de solutos, principalmente pues es a través de difusión, ¿sale? ¿Por qué? Porque las bolsas que vamos a utilizar en estos pacientes tienen una osmolaridad muy alta y hay bolsas de distintas características para emplearse en los distintos escenarios, ¿no? Entonces, antes se llegaban a poner catéteres Stenkopf rectos para poder y rígidos para salvar a ese paciente que llegaba en falla renal aguda. Se ponían incluso a pie de cama esos catéteres. Incluso yo creo que puede ser que todavía ahorita se lleguen a poner iniciar esos recambios de solución dializante de entrada por salida. Y pues bueno, ahí la verdad es que era un riesgo porque esos rígidos podían llegar a perforar vísceras también. Actualmente pues se usan catéteres Tenkov cola de cochino principalmente. También hay rectos, pero esos ya cuando solo escasean los cola de cochino. Y pues bueno, la verdad es que pueden durar una infinidad de tiempo, ¿no? Hay otros catéteres que son extendidos, pero también pueden tener en forma de espiral o rectos, otros catéteres que tienen sellos de silicona que permitan o impidan la fuga, pues por así decirlo, de líquido, ¿va?
Y pues bueno, de los principios biofísicos es principalmente la difusión, o sea, ¿cómo se llama? El peritoneo visceral es el que se va a encargar de todo esto, ¿no? Entonces, hay un modelo que se menciona que es a través de los 3 poros. Entonces, está el poro pequeño, el poro transcelular y el poro grande, en donde se puede hacer la transferencia de estas moléculas que aquí yo se las pongo, ¿va? Entonces, los poros grandes, pues van a tener grandes hendiduras para macromoléculas como proteínas, y aquí sí sucede la convección, ¿sale? Después, los poros pequeños únicamente, pues, que van a ser como de 4 o 6 nanómetros, pues van a difundir puramente urea, creatinina, sodio, agua, todo eso. Y los ultraporos, pues, solo van a ser como cribadores de agua, únicamente, ¿va? Entonces, pues la fisiología de aquí del transporte peritoneal, pues va a depender del gradiente de concentración, la superficie peritoneal efectiva, si el peso molecular del soluto, entre otras cosas, para generar el movimiento, ¿va? Si el paciente tiene una cirugía abdominal, pues obviamente está súper contraindicado el uso de diálisis peritoneal, no va a poder ser, ¿ok? Y pues hay modalidades, hay automatizadas, hay manuales. La automatizada puede ser continua o puede ser intermitente. La manual también puede ser, pues a final de cuentas, intermitente. El problema de la manual es que tienes que tener a alguien capacitado para que te ayude. El personal de enfermería esté capacitado. Aquí en el hospital no están capacitados para eso. Y la automatizada es que tengan la cicladora disponible para hacer los recambios. Los tipos de bolsa, pues van a ser tanto en la concentración de glucosa, que es lo principalmente. De cada 100 mililitros de la solución, pues van a tener eh, 150 gramos de glucosa, luego 250 gramos de glucosa y 425 gramos de glucosa. Entonces, debido a esto, pues va a ser la más, ¿cómo decirle? Pues va a ser hiperosmolar y va a generar mayor gradiente, ¿ok? Y la mayoría de todas, pues va a tener bicarbonato, lactato y electrolitos. Y los modos para la prescripción, esto es en lesión renal aguda, ¿sale? O sea, estos patrones que les menciono es en lesión renal aguda porque hay patrones para normal. Es que la más usada es la intermitente, donde usamos recambios de 1 a 2 horas, que usualmente los pacientes van a llegar con sepsis o inflamados y van a promover de manera más fácil el gradiente de transferencia de estos solutos, porque si se quedan más tiempo, se invierte. Se van a regresar todos esos solutos, vamos a perpetuar más el cuadro clínico del paciente, generar hiperglucemia, entre otras cuestiones. Por eso hay que estar muy al pendiente de estos pacientes. Ya hay otros que son de mayor tiempo, mayor duración y mayor concentración, que sería, por ejemplo, que sería es la equilibrada continua, ¿sale? Y luego hay otras pues, de alto volumen. Pero bueno, ahorita pues la verdad no tenemos disponibilidad para ver este tipo de escenarios, pero es para que lo conozcan, lo lean y lo revisen. Y pues bueno, las principales complicaciones pues es que peritonitis, infecciones del sitio de catéter, dolor precordial, hipotensión. Y ahora sí, pues aquí yo lo que sí les digo es que las conclusiones, la verdad es que me hubiera gustado meter más cosas, pero iba a ser muy larga la clase. Se iba a meter hasta escenarios especiales. Sí, mande. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor López Almaraz. ¿Cómo ves? Doctor, ¿cómo está? Andaba de paseo por acá. Oye, sí, nada más, digo, creo que lo de la peritoneal es importante que lo conozcan, sobre todo en escenarios fuera del hospital.
Sí, Y de hecho muchas de las referencias que tienes son de Daniela Ponce. Brasil como tal es uno de los grandes centros en donde se usa peritoneal en críticos. sí, Como bien lo mencionas, el rígido ya no se pone. A mí me tocó poner uno de estudiante y la verdad no sabía ni qué estaba haciendo. No, afortunadamente no se perforó, pero ya no se pone. Y de hecho la tendencia y las recomendaciones globales son poner tank percutáneos. Sí, se pueden poner, hay kits, bien, de hecho venden el kit completo para ponerlo percutáneo y para poder utilizarlo inmediatamente. Solo, por ejemplo, El Salvador incluso ya quitó también los rígidos. Ahora, te brinda muchas ventajas en un entorno donde no tienes hemodiálisis, la tienes que contratar por fuera, y realmente el entrenamiento de enfermería no es complicado. Creo que eso también es cuestión de platicarlo. Si tú llegas a uno como